Retomemos entonces, se cortó. A ver, acá ya había completado el cuadrito, ¿sí? Lo estoy poniendo un poco más pequeño para que lo puedan ver todos. Ya, ahí está. Ahí está. Entonces, este cuadro pueden hacerlo de diferente forma, no hay problema el orden, ¿no? De repente primero pueden ir las fechas, establecer los días, ¿no? No hay problema. Pero lo importante es que calculemos de forma correcta, ¿ya? Entonces, esto es un simple formato que nos va a servir para establecer justamente los días que han transcurrido para el pago de este beneficio y cómo a partir de estos días transcurridos yo calculo el pago que se debe efectuar, ¿no? En este caso, si se fijan, el dato es muy simple porque no hay variación primero de sueldos, todos han ingresado el 1 de enero y terminan, bueno, se calcula hasta el 31 de diciembre. Eh, Al ser nuevamente todos los sueldos iguales, tenemos un promedio cotizable igual y nada. O sea, estamos llegando a que se debería haber cancelado un sueldo entero. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hay una diferencia? ¿No? Y es acá donde nosotros tenemos que tener justamente la facilidad de poder demostrar esta diferencia en el papel de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos adicionalmente sobre este rubro? ¿Qué dato adicional tenemos? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Podría repetir la pregunta, Lice? ¿Qué dato adicional tenemos sobre este rubro dentro del planteamiento? Planillas retroactivas, Lice. Ya, que no se habría registrado la planilla retroactiva. ¿Qué más? Solicitar una ampliación. Ya estamos refiriéndonos al segundo aguinaldo, pero ahorita estamos hablando sobre el primer aguinaldo. ¿Qué más? Se ha identificado la cuenta de otros egresos por 581, generado el comprobante de pago de aguinaldo, dices, el inciso E. Ya, muy bien. Entonces se habría generado un ajuste adicional que no corresponde, ¿no? Que no se aplica y que justamente se genera por la falta de registro de la planilla retroactiva, ¿no? Entonces es importante que entendamos todo ese contexto para poder establecer esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Sí? Acá ya sabemos cuánto se habría pagado, ¿no? Pago de aguinaldo, ¿sí? Un total de 32.705. Revisión según contabilidad, perdón, provisión, según contabilidad. ¿Cuánto habría sido la provisión según contabilidad? Y para ello, ¿dónde podríamos ir? ¿Tenemos algo en la subsumaria? Acá la provisión de aguinaldo es cero. No podríamos utilizar como dato la sumaria. Entonces, ¿qué dato podríamos utilizar? A ver, pensemos. Si sabemos que no ha registrado contabilidad retroactivo, yo podría asumir de que habría utilizado
el mismo cálculo de auditoría, pero excepto esta planilla retroactiva, ¿no? Entonces voy a marcar eso. ¿Sí? Entonces, mi provisión según aguinaldo, según contabilidad, perdón, mi provisión es 32.123,81. Y ahora, lo que tengo que aumentar acá es el ajuste. Ajuste, pago aguinaldo. ¿Sí? ¿Cuánto es el ajuste del pago aguinaldo? ¿Cuánto era? ¿Me pueden repetir, por favor? 581,19. Entonces, acá, si yo establezco, ¿sí? Simplemente estoy haciendo una comparación, ¿sí? El pago de aguinaldo más, perdón, menos la provisión y menos el ajuste, ¿qué voy a tener? Diferencia entre pago y provisión. ¿Sí? Entonces acá establezco que la diferencia es similar al ajuste, ¿no? Fíjense. Entonces esto ya me da seguridad de que contabilidad habría omitido el registro del mes de diciembre, ¿sí? Perdón, del retroactivo, y que a causa de ello se habría generado esta primera diferencia, ¿sí? Entonces esto simplemente nos valida, ¿no? Ahí está. Datos similares. Vamos a separar aquí con una. Ahí está. Ahora, ¿cómo yo comparo esta primera diferencia? Acá lo que voy a traer es la provisión de la planilla retroactiva. ¿Cuánto es la provisión de la planilla retroactiva? 568.11. ¿Sí? Diferencia, ajustar. Esta es la verdadera diferencia que nosotros deberíamos ajustar. 13.08. Entonces, si bien tenemos varios elementos que nos permiten llegar a esta diferencia, simplemente las voy a encuadrar. Esta la voy a eliminar porque simplemente era para validar este dato, ¿no? Y acá podemos poner inclusive una nota. Registro de ajuste en el pago del aguinaldo. ¿Sí? Entonces yo sé que esta diferencia entre el pago y la provisión según contabilidad corresponde también al ajuste efectuado en el pago. ¿Sí? Y que por lo tanto yo tendría que hacer una diferencia con la planilla, con la provisión de la planilla retroactiva. Entonces, ¿cómo a través de todo este procedimiento llegamos a establecer que la verdadera diferencia es 13.08 y no 581.19, ¿no? Algo muy similar que habíamos practicado en la anterior clase, simplemente con estos datos. Y obviamente estos datos aparecen en el mayor, pues les había pedido inclusive que realicen el mayor de estas dos cuentas y vemos, ¿no? Vemos que efectivamente el dato correcto, la diferencia verdadera no es tan grande, que solamente corresponde a 13.08. ¿Ya? Entonces, hay formas y formas de llegar a este dato. Por ejemplo, este ejercicio que hicimos la anterior vez también es una manera, mucho más detallada, ¿no? Fíjense, mucho más detallada. Realizo una provisión según contabilidad, según auditoría, y establezco diferencias correctas. También podría ser una forma de llegar. No hay ningún problema de utilizar este o este papel de trabajo. Ya acá de repente está mucho más resumido, ¿sí? Y simplemente trabajamos sobre los datos que tenemos.
A ver, consultas, dudas. ¿Se comprendió esta parte, señores? Sí, Lisa, ya cumplí. Dice, tengo Adelante. una duda de cómo lo has sacado el monto de 2.724,33. Ah, ya, es aplicando el porcentaje, ¿no? Acá vamos a poner el porcentaje, es el 8.33%. Ahí está. A ver, si aplicas el 8.33 a cada uno de estos totales ganados, vas a ir teniendo estos resultados, ¿no? Simplemente estoy tomando el total ganado de cada mes y le estoy aplicando ese porcentaje. Ah, ya, listo, está bien, gracias. Muy bien. ¿Quieren ver otra forma de resolver esto, señores? ¿O se terminó de entender? Sí, la posibilidad, dice sí. ¿Ya? No, no, no. Posibilidades hay muchas. Fíjense lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Este total ganado es según documentación. Según documentos. ¿Ya? Voy a abreviar. Y este total ganado es según contabilidad. ¿Ya? Contabilidad habría omitido esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, no hay una provisión para aguinaldos para la planilla retroactiva. ¿Ya? Entonces acá ya tengo el dato concreto de cuánto habría provisionado, en este caso, según la auditoría que va a ser según los documentos. Simplemente acá estoy haciendo una referencia puntual a que estos datos han sido extractados, han sido recogidos de la documentación de respaldo. ¿Ya? Y acá simplemente estoy haciendo un copy-paste del mayor, ¿no? Contable. Entonces, tenemos esos datos y fíjense cómo coincide, ¿no? Lo que les decía, según contabilidad. Provisión según contabilidad, 32.123.81. Acá podemos comparar directamente el dato concreto. A ver, vamos a separar simplemente estos dos datos. En este caso, si hacemos una simple diferencia, acá debería darnos exactamente eso. Perfecto, ya sé qué vamos a hacer. Para que se entienda mejor, voy a eliminar todos estos datos. ¿Ya? Ahora, voy a poner provisión según auditoría, que va a ser obviamente el según documentos, contra provisión según contabilidad, que va a ser los 32.123,81. Diferencia. ¿Sí? Evidentemente, hay esta diferencia que son 568.11. ¿A qué puedo hacer referencia estos 568.11? Ya es sencillo, ¿no? Acá ya es más fácil darse cuenta de que corresponde a esta planilla retroactiva. Entonces vamos a hacer una flechita para que nos demos cuenta. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más gruesa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer una referencia e indicar de que la diferencia proviene de la ausencia de registro de la planilla retroactiva correspondiente a enero-abril. Abril 2018. ¿Sí? Entonces ya establezco una primera diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la otra diferencia que debería establecer para concluir con este ciclo? A ver, ¿qué opinan? Ya hemos establecido la primera diferencia que proviene de la ausencia o falta de registro. Lo del pago, licenciado. Muy bien, entonces, ¿qué datos puedo tener para eso? Entonces acá me hago una segunda diferencia. Esta es la primera, ¿ya? La vamos a juntar para que parezca una sola. ¿Ya? Ahí está. Vamos a utilizar esto.
Perdón que le meta mucho corte en confección, pero es importante para que esté bien entendible. Ahora, Sí, Liz, está este bien, no se mismo preocupe. cuadrito yo lo voy a replicar acá y me va a servir para lo siguiente. Pago según registro contable. Yo sé que el registro contable me ha arrojado 32.705, ¿sí? Y voy a utilizar los mismos datos de provisión según auditoría. Y ahí está, ¿no? Y esta diferencia sí hay que ajustar. Diferencia por ajustar. Esta diferencia va a requerir un ajuste adicional, ¿no? Por 13.08, que en realidad va a disminuir al ajuste preliminar. ¿Se acuerdan cuál es el ajuste que habría hecho contabilidad? Por estos dos motivos. A ver, leamos por favor el último inciso del planteamiento. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Claro, Lisen. Adelante. Se ha identificado la cuenta otros egresos por bolivianos 581,19 generada en el comprobante de pago de aguinaldo gestión 2018. Está. Entonces, en realidad, no corresponde hacer un ajuste tan grande, ¿no? Y acá es lo que yo puedo, detallar, ¿no? Eh, del ajuste inicial por bolivianos, 680, 500, ¿cuánto era? 581.19, ¿sí, correcto? Sí. Sí, Sí, dice 581. 500, Solo, dice. Ahí tiene 600. Dices 581. ya, perdón, gracias, 581.19. Solo corresponde ajustar bolivianos 13.08, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy especificando que de estos 581.19 solo corresponde ajustar 13.08 debido a que la diferencia corresponde a la ausencia de registro de la planilla retroactiva. Enero, abril, 2018. Fíjense que con esa nota yo ya estoy especificando aún más el por qué existen las diferencias, ¿no? Para que se vea, simplemente voy a traer toda esta parte. Ahí está. Para que se pueda notar. Ahora, ¿qué opinan? ¿Se entiende mejor? Sí, Lisa, se entiende mejor. sí, Creo que está mejor que el anterior, ¿no? Sí, sí. Lisa. Sí, Lisa. Muy bien. Entonces, fíjense que las hojas de trabajo no son algo definido, algo establecido. Va a depender siempre de la información. Y eso es muy importante que lo consideren siempre. Si bien podemos tener hojas de trabajo con formatos preestablecidos, estos pueden ir variando. Y van a ir variando de acuerdo a la información con la que nosotros podamos disponer. ¿Ya? Entonces, no piensen que las hojas de trabajo son únicas, son permanentes, no existe. ¿Ya? Acá inclusive en esta diferencia puedo poner por planilla retroactiva, ¿no? Para una mayor referencia. Fíjense que estas notas hacen mucho, ¿no? Si no hubiese estas notas, a ver, fíjense, yo quito estas notas. Perdido, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Pero si yo tengo notas adicionales que me van a permitir justamente identificar y pues entender el porqué de estas diferencias, mucho mejor, ¿no? Y obviamente para quien revise. En el informativo lo que vamos a establecer es un resumen general de todo esto, ¿no? Eh, acá podemos decir de que contabilidad perdón, ya, contabilidad no ha procedido
registrar la planilla IVA de enero a abril 2018, producto de esta omisión, se genera un ajuste. He generado un ajuste por bolivianos 581.19 en la cuenta. ¿Qué cuenta era? Otros egresos, ¿no? Otros egresos. Sin embargo, la diferencia es únicamente bolivianos 13.08. Entonces, simplemente en dos líneas estoy haciendo un resumen de lo que corresponde. ¿Ya? Y con esto está más que comprendido el procedimiento, está más que comprendido la forma. Pues nada, con esto ya habríamos concluido el ajuste. ¿Sí? Sí, Liz, está mejor. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces con lo que es obligaciones laborales y sociales. Y vamos a pasar a, esto lo vamos a quitar ya. Vamos a borrar esto porque quiero que... Quiero que vean que vamos a utilizar un enfoque muy similar al del aguinaldo. Porque obviamente estamos hablando de indemnización, pero cabalmente acá va a ser lo mismo porque estamos hablando de un mismo tiempo. De un mismo tiempo y eso pues hace mucho. Ya. Permítanme. Estoy borrando la hoja anterior y vamos a proceder a utilizar lo mismo. Fíjense, voy a copiar básicamente lo mismo. ¿Ya? Y ustedes me van a decir por qué lo mismo, o sea, por qué si es indemnización. Porque estamos hablando de un mismo espacio y tiempo en cuanto al cálculo, ¿no? Estamos hablando del total ganado según documentos y aquí sí cambiamos, la previsión. Previsión para, ya no es aguinaldos, indemnizaciones. ¿Sí? Y acá lo propio, ¿no? Total ganado según contabilidad y previsión para indemnización. En este caso el cálculo es lo mismo porque estamos hablando del mismo tiempo, de los mismos sueldos, por lo tanto no cambia mucho. Entonces tengo dos hojas de trabajo paralelas que justamente me van a ayudar a identificar una primera diferencia. ¿Sí? ¿Qué pasa en este cálculo adicional de la planilla de indemnizaciones? Acá sí tendría que cambiar. Ya no uso los totales ganados de septiembre, octubre, noviembre. Voy a utilizar octubre, voy a utilizar el total ganado de noviembre y voy a utilizar el total ganado de diciembre. Sabemos que es lo mismo, ¿no? Sabemos que va a ser lo mismo, que el promedio cotizable va a ser lo propio, que los días de cálculo también van a ser lo propio y acá en vez de total pago tenemos que tomar en cuenta el término total previsión para indemnización. ¿Sí? Ese es el dato correcto de esta última columna. ¿Sí? Entonces sabemos que según el cuadro elaborado por auditoría, el importe que debería estar registrado en la previsión para indemnizaciones es 32.705. Y aquí sí podríamos utilizar la subsumaria, porque sabemos que la indemnización no se paga cada año. Por lo tanto, voy a ir a mi subsumaria y fíjense. Aquí tengo 32.123.81. Entonces acá la diferencia se hace mucho más sencilla. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Y es lo mismo, ¿no? 32.623.81. Por un lado tengo, según auditoría, 32.691.92. Con la única diferencia de que auditoría sí está tomando en cuenta la planilla retroactiva, a diferencia de contabilidad. Por lo tanto, este cuadrito me sirve, porque es un resumen de las diferencias, por la planilla retroactiva. Entonces, igual, la
Diferencia proviene de la ausencia de registro de la planilla retroactiva. Y acá hay que hacer algo diferente. Aquí ya no hay ningún pago. Aquí lo que se toma en cuenta es la previsión según auditoría. ¿Sí? Y en este caso vamos a utilizar el dato de 32.705 de acuerdo a esta planillita. ¿Sí? Y vamos a utilizar la previsión ajustada, que debería ser más la planilla retroactiva, que son estos 32.691.92. Diferencia por ajustar al cierre son los 13.08. ¿No? Entonces, acá cambia, esta nota debería cambiar, esta segunda nota sí va a cambiar completamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a establecer? ¿Cuál es la diferencia? Estos 13.08 surgen nuevamente, sabemos por qué surgen, ¿no? Por esos decimales que no se toman en cuenta. Pero ¿cómo nosotros podemos esto aplicarlo a la indemnización? Porque la indemnización no se paga, o sea que no es un parámetro para poder comparar, ¿sí? Pero la previsión sí se debe ajustar cada cierre de acuerdo a esta hoja de trabajo que estoy marcando en estos momentos. ¿Sí? Entonces yo debo elaborar, y contabilidad también debe elaborar esta hoja de trabajo que me permita llegar a un saldo correcto. Entonces, la previsión según auditoría, y acá le vamos a poner entre paréntesis cuadro, porque este es muy diferente al primer cálculo que tenemos acá, a detalle. Y acá vamos a utilizar la previsión según la previsión ajustada, ¿no? Ya considerando de que se esté registrando la planilla retroactiva. Entonces, ese ajuste es de 32.691.92. Por lo tanto, la diferencia a ajustar por el cierre corresponde a 13.08. Entonces, acá simplemente digo, la diferencia corresponde al ajuste que se debe efectuar por los cálculos en cada mes. ¿Sí? Entonces, es un ajuste necesario para llegar a los 32.705. Con estos 13.08 adicional, vamos a llegar realmente a los 32.705. Entonces, esta es la forma en la que nos sirve nuevamente el mismo papel de trabajo, sí, porque se están tomando los mismos datos en cuanto a tiempo y en cuanto a total ganancia, ¿no? Sería diferente, por ejemplo, si estas personas habrían ingresado en diferentes fechas, ¿no? Por ejemplo, el 1 de abril, el 1 de agosto, o el 1 de febrero, ¿no? O el 15 de febrero, o sea, ahí cambiaría completamente. No podríamos utilizar la misma hoja de trabajo, ¿no? Pero en este caso sí, por el tema de los tiempos, ¿no? De los tiempos y del total ganado, que son iguales. ¿Está bien? Dice, entonces, estuviésemos haciendo dos ajustes por las dos diferencias de previsión por indemnización y aguinaldos. Sí, ambas por 13.08, ¿no? Ambas por 13.08. Gracias. Porque obviamente el ajuste general que vamos a tener y que va a afectar a toditas las cuentas, no solamente del pasivo, sino también del gasto, es por el registro de la planilla retroactiva. O sea, haciendo ese ajuste de la planilla retroactiva, automáticamente vamos a llegar a los saldos correctos, ¿no? Por eso es que estamos dividiendo, ¿no? Una parte corresponde a la planilla retroactiva y otra parte corresponde a una diferencia realmente por ajuste, ¿no? Entonces ya no es por un error contable, sino es por una diferencia que surge por no considerar todos los decimales. Eso hay que comprender bien. ¿Ya? Bien, señores, concluyamos con este punto más. Me gustaría que terminemos. Acá el informativo, ¿qué sería? Vamos a copiar algo muy similar, ¿sí? Porque es muy, muy similar por el tema de los datos. Contabilidad no ha procedido a registrar la planilla retroactiva, producto de esta omisión.
Puede generar un ajuste de 581.19. Aquí ya no hay un ajuste de 581.19. Entonces esto es lo que... No ha habido un ajuste. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es indicar que la diferencia final por ajustar corresponde a bolivianos 13.08, ¿no? Con el ajuste propuesto se alcanzará el importe total de bolivianos 32.705, ¿no? Proveniente de la planilla de indemnización. Entonces, esta planilla de indemnización, señores, es bien importante, y esto no solamente como auditores, también como contadores, ¿sí? Muchas veces el contador omite este procedimiento y obviamente es ahí donde aparecen ajustes bastante relevantes y que pues generan necesariamente un ajuste. Hay empresas, las que también he visto que esto lo hacen de forma mensual, ¿no? Porque las variaciones son permanentes en sus sueldos. Imagínense una empresa industrial, ¿no? Una empresa industrial que está ligada a horas extras, a horas nocturnas, ¿no? O a otro tipo de ingresos que van variando dependiendo el mes, dependiendo los días trabajados, las horas trabajadas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es prudente hacer este ajuste mes tras mes. Pero cuando hablamos de una empresa donde normalmente los incrementos o las variaciones en los sueldos no son muy permanentes, entonces sí podemos trabajar de esta forma. ¿Ya? Entonces me alegra mucho de que se esté comprendiendo mejor. Sé que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero va a valer la pena. Así que por favor vamos a tratar un poco de como ya estamos entendiendo el procedimiento, ya me gustaría la siguiente clase poder concluir con este ejercicio, viendo las últimas partes que obviamente nos van a servir, todo lo que hemos hecho hoy nos va a servir como base. ¿Ya? Entonces, repasen por favor, no olviden repasar todo el video, de repente ya empezar a trabajar en esta práctica número 3, porque sabemos que es parte de todo el dossier que debemos resolver. ¿Ya? Entonces nos vemos el día viernes. Vayan poniendo presente todos, por favor. Y cualquier consulta me la hacen llegar vía WhatsApp, si tuvieran. Y nada, estamos en contacto. ¿Está bien? Que les vaya muy bien, señores. Muy buenas noches. Gracias, Luis. Mucho Muchas mejor. gracias, chao. Gracias, Gracias, Lice. Gracias, Lice. Muchas gracias, Lice. Importante la Buenas clase. noches a todos. Buenas Chao, noches, Lice. buenas noches. No Dale. falten, por favor, no se falten, ¿ya? Que les vaya muy Ni bien. una clase. Muy bien, qué bien. Me alegra mucho. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego.